¿De qué son capaces los animales? En realidad, de mucho más de lo que esperamos de ellos. ¿Qué te parece, por ejemplo, esta habilidad? Manipulación de la conciencia. Para esto no se requiere un organismo multicelular, cerebro avanzado ni sociedad compleja. La mayoría de los manipuladores de la conciencia son organismos unicelulares y simples. Si conoces la serie The Last of Us, entonces ya sabes sobre las manipulaciones del Cordyceps, un pequeño hongo del grupo de los ascomicetos. Un hongo poco desarrollado obliga a las hormigas infectadas a abandonar la colonia, trepar a una planta y colgarse de ella, sujetándose con las mandíbulas. Tras la muerte del insecto, el cuerpo fructífero del hongo brota de él. En esencia, el Cordyceps convierte al huésped en un medio de transporte para llegar a un lugar ideal para la maduración y dispersión de las esporas. También hay otros ejemplos. El gusano nematodo, por ejemplo, infecta el cerebro de las babosas y los caracoles, obligándolos a encontrar una grieta en el suelo o algún otro lugar escondido, enterrarse ahí y morir. Las larvas de los gusanos de crin manipulan a insectos, sobre todo mantis religiosas y saltamontes. Los gusanos de crin son animales curiosos. Sus ejemplares adultos son gusanos comunes de vida libre y prefieren los cuerpos de agua dulce. Y las larvas de los gusanos Kitai Pawasi Sanshin Education. Definitivamente no necesita un maestro de Junko, pero un equipo de científicos japoneses y taiwaneses descubrió que la larva libera ciertas sustancias que provocan en el organismo huésped polarotaxia, es decir, movimiento hacia la fuente de luz polarizada. Justamente ese tipo de luz es la que se refleja en la superficie del agua. Las sustancias específicas que libera el gusano peludo y los mecanismos neuroquímicos que afectan el cerebro del insecto aún no se conocen. Esto parece solo para insectos pequeños y tontos. Un humano no puede ser controlado por organismos tan simples, ¿verdad? Bueno, ¿cómo decirlo? Ser un líder, no conocer el miedo, conquistar a todos con tu carisma, abrir un negocio exitoso. Parece el inicio de una integración publicitaria de algún curso exitoso de esos gurús certificados. Pero no. ¿Y si todo esto son solo efectos secundarios de que el cerebro haya sido infectado por un parásito alienígena unicelular? Bueno, está bien, dejemos de lado por ahora la cuestión de los alienígenas. Pero en lo demás, ahora verán algo que definitivamente no esperaban. Al final del video, seguro reconsiderarán algunos de sus patrones de comportamiento. Así que, empecemos a sorprendernos con Toxoplasma gondii. Al estudiar este organismo unicelular, científicos australianos descubrieron que convierte a sus víctimas en zombies. Chris Tonkin, investigador en enfermedades infecciosas, explica que Toxoplasma exporta proteínas a la célula cerebral del huésped y puede modificar su comportamiento para su beneficio. Primero se investigó en animales. Toxoplasma transforma el olor de gato en una fuerte feromona para roedores. El hecho es que el ciclo de vida de este xenomorfo pasa por dos huéspedes, uno intermedio, que puede ser cualquier animal de sangre caliente y vertebrado. Por claridad, usemos un ratón de ejemplo. El segundo huésped definitivo es cualquier representante de la familia de los felinos, por ejemplo, un gato doméstico. Así que, para que el gato tenga más probabilidades de comerse al ratón infectado, la toxoplasma cambia el comportamiento de los ratones. Se vuelven más activos y valientes. ¿Eso es zombificación? Científicamente, es cuando el parásito modifica el comportamiento del huésped. También lo vemos en la caricatura de Tom y Jerry. ¿Qué opinan? ¿Creen que Walt Disney sabía que, clínicamente, Jerry es un ratón típico con toxoplasmosis? El objetivo del parásito es simple: llegar al organismo del gato. Solo en su intestino la toxoplasma puede reproducirse, por eso hace que los roedores adoren a su asesino. Y ahora recuerden la última vez que besaron a su querido gatito o gatita. Tenemos dos noticias para ustedes, una buena y una mala. Empecemos por la mala. Los científicos estiman que al menos el 30% de la población mundial tiene toxoplasma, aunque a veces se habla de hasta un 40%. Según las estadísticas, al menos en Moscú, la frecuencia de infección por toxoplasmosis ha estado aumentando durante más de medio siglo. Pronto,
Casi la mitad de los bípedos estarán infectados con el xenomorfo. Ahora, la noticia buena. Aunque no es muy higiénico besar a tu mascota, el riesgo de contagiarse de un gato que ha vivido mucho tiempo en el departamento es casi nulo. Y un gatito recogido de la calle solo es peligroso durante la fase aguda de la enfermedad, la cual es difícil no notar. Después de 2 semanas pasa a ser crónica. Se forman quistes que permanecen de por vida en el gato, el cual ya no representa peligro para las personas. Bueno, claro, a menos que quieran comerse a ese gato en forma de un filete poco cocido. Y esto no es solo una forma de hablar, porque el parásito solo se reproduce en los gatos, pero puede vivir en todos los animales y aves. Por eso, la forma más fácil de contagiarse es comer carne asada poco cocida. Pero los verdaderos caballeros saben que para algunos platillos, cocinar demasiado es de mal gusto. Por ejemplo, para un filete. A Rusia, la moda de los filetes llegó desde París. En Francia, la carne poco cocida se consumía mucho antes de que existieran laboratorios para detectar parásitos, igual que en Alemania, Italia y América. Si vemos de dónde provienen las marcas más exitosas del mundo, son de esos mismos países. ¿Coincidencia? No creo. Así lo dicen los antropólogos de Estados Unidos. Ellos demostraron que una persona con toxoplasma a menudo se convierte en un empresario exitoso. Cita de la antropóloga Stephania Johnson de la escuela Leeds, Universidad de Colorado. Estas personas no sienten el miedo al fracaso que impide a otras personas iniciar su propio negocio. No solo las personas obtienen un liderazgo genético del parásito. Los lobos infectados rápidamente se convierten en el macho alfa. La posibilidad de formar su propia manada aumenta. ¿Cuánto crees tú? 46 veces, los investigadores observaron a los lobos que viven en la reserva de Yellowstone, en territorios que se cruzan con el hábitat de las pumas. Estos felinos, al igual que los gatos domésticos, son los principales anfitriones de un parásito unicelular. ¿Por qué esa vecindad pone a los lobos en riesgo de infección? Como era de esperarse, en las partes de la reserva donde la densidad de pumas era mayor, los lobos sufrían toxoplasmosis con más frecuencia. Pero en algunos casos, el parásito ayuda bastante a su huésped a avanzar en la escala social. Como indican los autores, la toxoplasmosis en personas sanas suele aumentar la dopamina y testosterona. Se sabe que estas sustancias afectan seriamente tanto el comportamiento sexual como el social. Los científicos buscaron entender cómo esta influencia afecta a las poblaciones de mamíferos salvajes. Como resultado, se descubrió que los infectados con toxoplasmosis suelen elegir 2 conductas riesgosas: migrar y tratar de convertirse en presas. El líder de la manada. Los lobos son animales sociales que no soportan bien la soledad prolongada. Fuera de la manada, es más probable que mueran por humanos o ataques de grandes depredadores. En invierno, también les cuesta mucho cazar y alimentarse solos. Por eso, migrar solo es una actividad de altísimo riesgo para un lobo joven. Intentar ser líder implica más riesgos. El líder de la manada usualmente no ataca a otros lobos de su grupo. Si aparece otro aspirante al liderazgo, puede mostrarle agresión e incluso matarlo. En el parque Yellowstone, los conflictos dentro de la misma especie son la causa más común de muerte entre los lobos. La muerte causada por personas, autos o cazadores ocupa solo el segundo lugar en número de muertes, y las heridas durante la caza de grandes ungulados solo el tercero. El estudio de muestras biológicas de lobos mostró que entre los individuos infectados con toxoplasmosis, la probabilidad de convertirse en migrante era 12 veces mayor que en los lobos sanos. Para los líderes de la manada, la diferencia era más notable. Un lobo con toxoplasmosis tenía 46 veces más probabilidades de ser líder que uno sano. Los autores concluyeron que el aumento de testosterona en lobos infectados pudo llevar a un estatus social más alto y a mayores probabilidades de ser elegidos por hembras en la selección sexual. Simplemente miren estas imágenes de la cámara trampa en la reserva de Yellowstone. ¿Cuál de estos lobos está infectado con el parásito? En el gráfico, los lobos con toxoplasmosis aparecen en rojo y los sanos en negro. Mientras más coincidían los territorios de lobos y pumas, más lobos portaban toxoplasma. Cuantos más lobos que se cruzaban territorialmente con los pumas estaban infectados, más a menudo también enfermaban los propios pumas. El mecanismo de transmisión de parásitos entre estas 2 especies aún no está completamente claro para los investigadores, pero el hecho es que una mayor densidad de pumas aumentaba la probabilidad de infección en los lobos.
Es interesante que algo similar se observa en los humanos. El biólogo evolutivo Marcus Rantal encontró, tras miles de pruebas, que quienes tienen toxoplasma parecen más atractivos que las personas sanas. En hombres con toxoplasma, la testosterona se duplica. El parásito también hace el rostro más simétrico y la figura más esbelta. Uno pensaría, ¿para qué ayudar en la vida personal de alguien? Es sencillo. El toxoplasma también se transmite sexualmente. Aquí muchos ya tienen un excelente plan. ¿Por qué entonces no introducir intencionalmente en tu cerebro un parásito que hace a la persona más valiente y atractiva? Parecería perfecto para nuestra época loca, cuando los biohackers impresionan a todos con sus experimentos. Algunos pierden peso con tenias, otros mejoran su sistema inmune con veneno de rana o amanitas. Sin embargo, no deberías hacerlo. Y aquí está el porqué. En muchos pacientes con esquizofrenia encontramos toxoplasma. El parásito altera las conclusiones, la producción de dopamina en el cerebro, y esto lleva al rápido desarrollo de psicosis si ya había una predisposición. En personas sanas, esto simplemente provoca un comportamiento arriesgado sin justificación. Un estudio indica que en Moscú hay el doble de casos de toxoplasmosis entre pacientes con esquizofrenia que entre personas sanas. Y según los datos científicos más recientes, es precisamente la toxoplasmosis la que aumenta la probabilidad de esquizofrenia, y no al revés como se pensaba antes. Esperamos con ansias los trabajos científicos en los que se realice una investigación comparativa sobre la frecuencia con la que los portadores de toxoplasmosis llegan a ocupar cargos en el gobierno y en los negocios, y luego compararlos con el resto de la población del país. Será interesante saber si los resultados tendrán significado práctico. Tal vez en las elecciones los candidatos tendrán que hacerse análisis obligatorios. En todo caso, conviene vigilar nuestro comportamiento al volante. Quizá alguien, en el fondo, sueña con ser corredor y maniobrar rápidamente entre el tráfico, dejando a todos muy atrás. Bueno, ¿es una característica de personalidad o no se trata del carácter? ¿Y si es solo una célula de toxoplasma en el cerebro, ordenándole a 30 billones de células del cuerpo humano iniciar el proceso de autodestrucción? Investigaciones recientes demuestran la relación entre conducción agresiva y toxoplasma. Científicos rusos analizaron la sangre de conductores implicados en accidentes fatales o graves para detectar toxoplasma. Según la investigación, entre ellos hay el doble de personas con toxoplasmosis. Surge la pregunta, ¿para qué la toxoplasma querría matar a una persona? Los científicos creen que cuando la toxoplasma llega al cerebro de una persona, para ella es un callejón biológico sin salida. Si como resultado de un accidente los sesos del huésped terminan en el asfalto, entonces llega un gato o un ratón y se lo come todo. El ciclo de vida de la toxoplasma se completa. Este xenomorfo manipula a todas las especies en la Tierra usando a los gatos, pumas, lobos y humanos. Si es así, ¿cuál es su objetivo final y secreto? Buena pregunta para reflexionar en tu tiempo libre. Bueno, mientras lo piensas, ¿por qué no pasamos a los superpoderes de criaturas vivas más grandes? Veamos 5 habilidades sorprendentes que tienen los superhéroes del reino animal. Y las imágenes que están a punto de ver demuestran que esto no son solo palabras bonitas. Vamos allá. Camarón con cañón de plasma. La vida en el arrecife es difícil y peligrosa. Hay extorsión, guerras territoriales, envenenamientos y ataques traicioneros. Aquí, solo se sobrevive con cautela innata, colmillos y espinas afiladas. O simplemente puedes armarte con una pistola de plasma, como lo hizo el camarón pistola. Esta pequeña criatura del tamaño de un dedo no tiene patas rápidas, ni una armadura fuerte, ni mandíbulas poderosas, pero lo que sí tiene es un arma de fuego. Este animalito es capaz de romper vidrio a una distancia de 10 centímetros. ¿Cómo funciona eso? Todo es simple. Dentro de la mega garra hay una cavidad. Al abrir la pinza, el camarón deja entrar agua, es decir, se carga. En cuanto aparece en el horizonte algo que parece un enemigo o una presa, el camarón cierra su garra con fuerza, y luego entra en juego la física. La pinza expulsa el agua con tanta fuerza que crea una onda acústica de 190 decibelios. Esa onda sonora Primero, la subcapa del Sol normalmente no supera los 8000 grados.
Nuestro superhéroe no lleva un simple revólver, sino un cañón de plasma de alta tecnología. La verdad es que el plasma que se forma cuando la burbuja colapsa es completamente inútil para matar. Se forma demasiado cerca de la pinza, pero este efecto resulta bastante útil para construir su guarida. Los camarones pistola perforan su madriguera en los restos mineralizados de los corales. Pero los camarones no usan su extremidad solo para la guerra y la construcción. Con fuertes chasquidos, se comunican entre sí. ¿Para qué? Para que nadie se meta en tu territorio, porque estos animales son extremadamente territoriales. En algunos lugares, la densidad de los cangrejos llega a tal nivel que los sonidos que emiten interfieren con el funcionamiento de los sonares, submarinos y barcos que pasan cerca. Solo en un caso, el camarón puede tolerar a otro de su especie en su territorio, y es si se trata de su pareja. Subtítulos de Dima Torsok. Estos cangrejos también son estrictamente monógamos. Incluso siendo jóvenes e inexpertos, el macho y la hembra se unen y ya no se separan hasta el final de sus vidas. La pareja está acompañada por una pareja de gobios camarón. Estos peces alquilan un rincón en la madriguera de las gambas pistola, pero no pagan con dinero ni con favores, sino con sus ojos. La vista de los gobios es mucho más aguda que la de las gambas. Por eso los peces siempre están vigilando. En caso de peligro, ellos alertan a sus amigos artrópodos y vecinos, y juntos se refugian rápido en la madriguera. Ahora observen a otro asombroso habitante marino, un pez que tiene anticongelante en lugar de sangre. Todos sabemos que a mayor profundidad en el océano, más aterradoras son las criaturas. Hoy les presentamos una nueva tesis. Mientras más cerca del polo, más sofisticados son los métodos de supervivencia de los organismos. ¿Qué pasaría si combinamos estas dos afirmaciones? Y lo que obtenemos es un pez de sangre blanca, un pez fantasma con anticongelante en las venas que recorre las aguas del Polo Sur. En total, existen 26 especies de peces de sangre blanca. Nuestros héroes, aunque son criaturas de aguas profundas, parecen peces y no seres del inframundo. El animalito parece un lucio pequeño y puede crecer hasta 70 centímetros, de los cuales un tercio es su gran boca. La sangre de esta criatura se ha convertido en un líquido incoloro lleno de nutrientes. ¿Cómo este pez terminó viviendo así? Porque todos sabemos por los libros de biología que todos los vertebrados, incluidos los peces, necesitan oxígeno. Por el cuerpo lo transportan los eritrocitos armados con hemoglobina, los glóbulos rojos. En los peces de sangre blanca no hay hemoglobina ni eritrocitos en la sangre. En humanos, la ausencia de eritrocitos causa anemia, pero el pez vive sin glóbulos rojos en las condiciones extremas del Ártico y se siente perfectamente bien. Al mismo tiempo, el líquido en el cuerpo del pez sigue transportando oxígeno, solo que ahora el gas vital se entrega a los tejidos exclusivamente en forma disuelta, ya que este método es mucho peor que la entrega estándar de O2. Al no tener hemoglobina, los peces sin sangre mejoraron su sistema circulatorio. El pez tiene 4 veces más sangre que cualquier otro de tamaño similar. Cada vaso sanguíneo del cuerpo es notablemente más ancho, y el corazón agrandado es 5 veces más potente que el motor normal de un pez. Pero incluso eso no fue suficiente. Los peces polares tuvieron que renunciar a sus escamas para absorber oxígeno con toda la superficie de su cuerpo. Además, ralentizaron seriamente su metabolismo y cuidan meticulosamente cada gota de energía para reponer sus reservas. Entonces necesitan oxígeno que es escaso. ¿Pero por qué esta familia de peces renunció a la hemoglobina en primer lugar? ¿Acaso no les trajo muchos problemas? Pues sí, pero fue su única oportunidad de sobrevivir. Antes se creía que los peces de sangre blanca se adaptaron radicalmente al Polo Sur. La sangre de la mayoría de los peces se congela a 0.8 grados, pero gracias a su composición única, en las venas de los peces de sangre blanca circula anticongelante. Son capaces de sobrevivir a temperaturas de hasta menos 2 grados Celsius. El secreto del anticongelante es simple. El hielo no daña glóbulos rojos si no hay. Luego, los científicos concluyeron que tolerar bajas temperaturas es solo una ventaja extra. La principal causa de rechazo de glóbulos rojos es la falta de hierro en la dieta. Los peces de hielo jóvenes se alimentan casi solo de krill, que nunca contiene metal. Esa historia es interesante, y ahora es momento de mudarnos a tierra firme. La víbora cola de araña. Imaginen que esta combinación de serpiente con una araña en la cola engañó a la gente durante casi 36 años. En 1970 biólogos hallaron el cuerpo de una serpiente cornuda falsa, algo extraña. Todo era como de costumbre.
60 centímetros de largo camuflaje arenoso y unos cuernitos suaves hechos de escamas sobre los ojos. Pero justo en la punta de la cola se veía una protuberancia desagradable. Una formación extraña estaba rodeada de escamas anormalmente largas. Recién en 2006, unos investigadores que viajaban por las provincias orientales de Irak se toparon con un animal enfermo similar en su hábitat natural. Pero la serpiente deformada por el tumor no tenía prisa por poner los ojos en blanco y morir con sufrimiento. Movía activamente su tumor por la superficie de su cuerpo. Ahí la comunidad científica lo entendió. El reptil está sano, solo que su cola imita a la salpuga, el manjar favorito de los pajaritos del desierto. La serpiente se mimetiza tan bien que las aves locales ya no intentan distinguir su cola de una presa. Simplemente dejaron de comer salpugas para no caer en la trampa. Pero como las aves rara vez se apegan a un solo territorio, las víboras cola de araña siempre tienen algo que comer. Sin embargo, este método de caza hizo que las serpientes se volvieran muy perezosas. Durante el día solo hacen dos cosas: se arrastran a la sombra y luego regresan al sol. Ni siquiera se arrastran hasta los cuerpos de agua, ya que recuperan el equilibrio hídrico gracias a la sangre de sus víctimas. La víbora tiene veneno, pero es muy débil. Al fin y al cabo, la mimetización y el sigilo son los principales aliados del reptiloide. Las víboras colacáudicas son tan sigilosas y cautelosas que los científicos aún no conocen bien su área de distribución, y mucho menos su modo de vida o reproducción. Ahora veamos otra criatura cuyo veneno, por decirlo suavemente, mata al instante: la temible rana dardo venenosa. Esta pequeña tiene un exceso de veneno. Un solo contacto puede acabar con 250 personas. Pero ¿para qué necesita una criatura tan pequeña una concentración tan monstruosa de toxina? Ahora lo vamos a averiguar. Las ranas punta de flecha, como otras arborícolas, prefieren vivir en las copas de los árboles en vez de en el agua. Sus cuerpos se adaptaron tanto a este nuevo estilo de vida que estos chicos decidieron eliminar por completo las membranas entre sus patas. El animal desarrolló almohadillas adhesivas, no plumas, para trepar superficies verticales, incluso boca abajo. Y, por supuesto, quien sube muy alto, tarde o temprano, inevitablemente caerá del cielo a la tierra. En el caso de otras ranas, esto no le afecta al ser humano en lo más mínimo. Sacó la anfibia del cabello y la dejó en los arbustos cercanos. Pero el terrible dendrobato está cubierto de una baba tóxica de pies a cabeza, cuyo veneno se absorbe incluso a través de la piel. Si después de tomarte lindas fotos con la anfibia brillante de 4 centímetros no te lavas las manos, en más o menos media hora, tu cuerpo empezará a fallar. Lo primero en fallar será el corazón. La arritmia señalará un problema en el cuerpo. Después también se paralizarán los músculos de pulmones y extremidades. Todo puede acabar mal. Así que es un buen argumento. Lávate las manos tras tocar ranas dendrobátidas. Por supuesto, solo una pequeña parte del veneno penetra a través de la piel. Pero esta toxina es tan letal que a un adulto le bastan solo 2 microgramos al día. La rana flecha genera hasta 500 microgramos de veneno. ¿Por qué necesita tanto? Incluso una centésima parte de la dosis letal para humanos mataría a los animales que intenten comerse a este anfibio tóxico. Todo se trata del mecanismo de producción. El veneno se genera cuando la rana consume insectos y arañas venenosas locales, pero el anfibio no se intoxica, sino que aprovecha el veneno de su alimento como defensa. Si cambias la dieta de los dendrobátidos a hormigas, mariposas o pollo, en semanas la rana podría ser comida por otro, sin riesgo para la salud. Los animales tóxicos se comen entre ellos sin miedo, pues son inmunes a su veneno. Las ranitas practican canibalismo si no hay suficiente comida. Solo un dendrobátido evita comerse ranas más pequeñas si son sus hijos. Cuando miden de 3 a 7 centímetros, los dendrobátidos se reproducen frenéticamente. Durante toda la temporada de lluvias, se descubrió que este anfibio casi no depende del agua, así que las ranas se reproducen en tierra. La hembra deposita los huevos en el suelo húmedo, a la sombra, y el macho los cuida cuidadosamente, los humedece con su baba y los voltea regularmente de un lado a otro. Cuando los pequeños nacen, él los sube a su espalda y corre arrastrándose hacia el cuerpo de agua más cercano. El papá, debemos apresurarnos. Las reservas de alimento de los renacuajos se acaban. Si se retrasa, los pequeños se morderán entre ellos sobre él. Subtítulos creados por Dima Torsok. Para cerrar, veamos al superhéroe del escuadrón de insectos, el escarabajo forzudo, un fisicoculturista que no se saltó el día de pierna en el gimnasio. ¿Para qué necesita un insecto una enorme cuchilla? La primera respuesta obvia que viene a la mente, para saltar, es incorrecta. Para saltar,
no basta la fuerza muscular. Se requiere una estructura especial en la articulación que el escarabajo no posee. ¿Y para qué saltar si este bicho sabe volar? En fin, claramente no nació para ser atleta. Normalmente, en los comentarios de este tipo de imágenes, escriben que se puso así por los químicos. Y en parte, tienen razón. Los escarabajos rana son una especie de gimnastas al revés o tarzanes de quitina. Las megapatas les permiten colgarse por horas de las hojas resbaladizas de las lianas. En la parte interna tienen cepillos rígidos y peludos, ideales para sujetarse con las cerdas, aunque el exceso de vellos no ayuda al saltar. Todo eso está bien, pero ¿qué ocurre con lo que, en teoría, toda persona debería tener? ¿Qué hay de las capacidades cognitivas? ¿Qué animal tiene inteligencia? Empecemos, si quieres, con un hecho sorprendente. Las sepias pasaron una prueba cognitiva diseñada para niños. Ahora podemos quitarnos la corona oficialmente. No somos los únicos seres inteligentes en la Tierra. Es el experimento del malvavisco de Stanford. Vaya cosas que inventan ahí, cuyos resultados muestran que en los cerebros de las sepias pasa más de lo que creíamos. La prueba del malvavisco es sencilla. Los niños están en una habitación con un malvavisco. Se les informa que, si evitan comer el malvavisco durante 15 minutos, recibirán otro y podrán comer ambos. Esta capacidad de posponer la gratificación demuestra habilidades cognitivas, como la planificación para el futuro. Esta prueba, en particular, permite determinar a qué edad posponer la gratificación, si eso significa un mejor resultado, aunque sea más tarde. Algunos primates, como los perros, pueden posponer la gratificación, aunque no siempre de forma consistente. Los cuervos también pasaron la prueba del malvavisco. 6 sepias se colocaron en un tanque especial con 2 cámaras cerradas con puertas transparentes, permitiendo que vieran su contenido, y en las cámaras había golosinas. Había una preferida, un camarón vivo. Los investigadores hallaron que todas las sepias esperaron por su comida favorita, camarones vivos, pero en el grupo de control entendieron que no la recibirían, así que no esperaron. El experimento consistió en varias partes diferentes. La conclusión principal es que las sepias muestran autocontrol, aunque no está claro por qué. En loros, primates y cuervos, la gratificación retrasada se relaciona con el uso de herramientas que exige planificación, el almacenamiento de comida y la competencia social, pues proveer alimento beneficia a especies sociales. Pero las sepias no usan herramientas, no esconden comida y no son especialmente sociables. A los amantes de las mascotas les encanta hablar de la inteligencia de los perros. Son leales, obedientes y siguen órdenes. Pero la inteligencia no solo es obedecer. Varios animales salvajes son tan inteligentes como los perros, solo que no lo notamos. Hoy conoceremos a genios de la vida salvaje. Estos animales increíbles conducen autos, resuelven pruebas difíciles y han aprendido el lenguaje de señas. Comencemos con los cerditos más comunes. ¿Sabías que los cerdos reconocen formas, colores y resuelven rompecabezas infantiles fácilmente? Y este cerdito realiza una tarea con la que muchas personas no pueden. Él separa la basura. El cerdo recoge los vasos de plástico del suelo y los pone en la caja amarilla y las hojas de papel arrugadas en la azul. En la naturaleza, los cerdos no separan la basura, pero han aprendido a usar herramientas. Para desenterrar raíces jugosas del suelo, este cerdo no usa su propio hocico, sino un palo. Aquí hay otros lindos animalitos. Los científicos afirman que los mapaches tienen la inteligencia de un niño de 3 años, pero este animal resultó ser más inteligente que algunos adultos. El mapache rodea la trampa metálica en un amplio arco, pero dentro de la jaula hay un plato con comida que huele tan apetitoso. El mapache entra por el otro lado, sacude la trampa y el plato se voltea. La comida se cae al suelo. Excelente resultado. El animalito saca la comida por la reja y la lleva a la boca. Los mapaches hacen cualquier cosa por comida deliciosa. Moviéndose de un plato a otro, el animal gira el pestillo y abre puertas cerradas con un gancho. Con el primer gancho, tuvo que batallar un poco, pero después Mapache entendió el principio y abrió el segundo gancho casi con los ojos cerrados. Este chico sería un excelente ladrón. Pero los mapaches enfrentan fuerte competencia de los tejones de miel africanos. Un joven macho llamado Stoffel aprendió a abrir el pestillo de su propia jaula.
Cada noche, este travieso de 4 patas sale a buscar problemas con los demás habitantes del zoológico. Para evitar el desorden, el cuidador aseguró el pestillo del recinto de Stoffel con alambre resistente. Después de pensar no más de 5 minutos, el tejón de la miel trepó por la malla y arrancó el alambre con sus garras. El cuidador puso un candado en la jaula y la cerró, pero Stoffel cavó un túnel. Después de eso, los empleados del zoológico entendieron que no podían mantener al tejón de la miel en una jaula común y construyeron un verdadero alcatraz de concreto. Para que el animalito no se aburriera, pusieron una barra de madera en el recinto. Estupendo, pensó Stoffel. Destruyó la barra, arrastró el tronco hacia la pared y salió al exterior. El cuidador retiró todos los troncos del recinto. Stoffel pensó un poco, juntó unas piedras, construyó una pirámide con ellas y se fue de paseo. El cuidador retiró las piedras. El tejón de miel suspiró triste, juntó tierra y bueno, ya entienden. Al final, el recinto de concreto para los tejones de miel se convirtió en una verdadera celda de castigo, pero ni siquiera eso detuvo a Stoffel. El tejón de miel usa cualquier herramienta adecuada. Rastrillos, palas, llantas de automóvil, y aún así se escapa del recinto. Mientras los tejones de miel construyen pirámides de piedra, las ratas aprendieron a conducir autos, no es broma. Científicos de la Universidad de Richmond realmente las enseñaron a manejar. El animal se sube a estos pequeños carritos y presiona las palancas, haciendo que el auto avance o gire. Las ratas aprendieron maniobras complejas y pueden seguir una ruta. Pero lo más sorprendente es que a las ratas les gustó conducir el automóvil. Al inicio, los animales hacían trucos. Antes corrían por comida, ahora solo por diversión. Por cierto, el respeto hacia los animales a veces toma formas interesantes. Así, en el Reino Unido ya abrieron el primer parque de recreo para erizos del mundo. La población de erizos en el Reino Unido está disminuyendo rápidamente. En los años 50 había 30 millones y en 2018 solo quedaban 500.000 ejemplares. Muchos murieron en la hibernación invernal al no hallar un lugar seguro. Y fueron víctimas de depredadores. Según Park Dean Resorts, que administra parques en Inglaterra, este encantador lugar será una zona donde los erizos podrán descansar y sobrevivir el invierno. Sin embargo, ese cuidado no siempre parece humano. En el Reino Unido, el gobierno aprobó un proyecto para usar anticonceptivos orales y controlar el aumento de ardillas grises. Esta especie invasora causa daños a los bosques del Reino Unido por 1.8 mil millones de libras esterlinas al año. El control de natalidad de las ardillas consiste en usar macetas con cebos de pasta de avellana mezclada con anticonceptivos. Así planean reducir la población de estos roedores en un 90%. Aquí hay otra noticia. ¿Cómo se evalúa esto? Elon Musk informó que Neuralink implantó con éxito un chip en el cerebro de un mono, permitiéndole jugar videojuegos con la mente. Prometió mostrar el video del animal después. Tenemos un mono con un implante inalámbrico en el cráneo, con pequeños cables que puede jugar videojuegos usando su mente, dijo Musk. Agregó que el animal es feliz. Hablamos sobre los chips de Musk en cerdos en este episodio, y ahora veamos que, incluso sin ningún dispositivo implantado, los primates muestran habilidades tan fenomenales que las películas sobre el planeta de los simios se perciben de una manera completamente diferente. Aquí está un chimpancé llamado Ayumu, que demostró que su memoria a corto plazo es mejor que la de los estudiantes japoneses. En la primera etapa de la prueba, todo era sencillo. Al simio le mostraban los números del 1 al 9, dispersos de manera caótica en la pantalla. En solo 4 segundos, Ayumu los presionaba en orden. En la segunda etapa, la tarea fue más difícil. Los números frente al simio aparecían solo 4 décimas de segundo y luego se reemplazaban por cuadros blancos. Ayumu debía seleccionarlos en orden ascendente. El chimpancé superó la prueba más difícil con más del 80% de precisión, mientras que los universitarios japoneses solo alcanzaron 40%, pero eso aún no es el límite. Miren, esta es la gorila más inteligente del mundo llamada Coco. Ella entendía 2000 palabras en inglés y podía reproducir 1000 palabras en lenguaje de señas para sordos. Simultáneamente, Coco dominó conceptos como mesa, plátano y persona. Distinguía pasado y futuro y aprendió términos abstractos como amor, aburrimiento e imaginación. Coco también aprendió groserías. Coco llamó baño sucio y malo
al mono que rompió su juguete favorito. Suena gracioso, pero piénsalo. La gorila hizo una analogía entre el mono y el baño, uniéndolos por una característica completamente inesperada. ¿No es esto una prueba de pensamiento abstracto? La mona hablaba de sus sentimientos y comprendía a otros animales. Al ver un caballo con brida, Coco le mostró a Naudil y explicó con gestos que al caballo le dolían los dientes. La capacidad de empatía era tan fuerte que la gorila tuvo sus propias mascotas. Crió a varios gatitos, los cuidaba, los acariciaba y los alimentaba. Este gorila aprendió a hacer bromas. A veces Coco se llamaba a sí misma. Los cuidadores creían que el mono usaba gestos incorrectos, pero Coco explicó que era una broma. Muchas de las acciones de este increíble mono no se diferenciaban en nada de las de los humanos. Un día, Coco se enojó y arrancó el lavabo de la pared. Cuando le preguntaron cómo había pasado eso, la gorila explicó con gestos que fue culpa del gato. ¿Hay algún niño que no haya mentido así? Mamá, yo no tiré el plato, fue el gato. Las aves son tan inteligentes como otros animales. Para demostrarlo, científicos crearon un complicado rompecabezas para cuervos. Detrás del vidrio, en una caja larga, hay un pedazo de carne escondido. Para sacarlo, el cuervo necesitará un palo largo. Este está escondido en un recipiente de vidrio. El recipiente se puede abrir usando piedras y para sacar las piedras se necesita un palo corto. Está colgada de una cuerda. No todos los niños en edad preescolar podrían resolver algo tan complicado, pero la cuervo no se rinde. El ave de inmediato jala la cuerda y saca el palo corto. ¿Será suficiente para alcanzar la carne? No, el palo es muy corto. Un animal menos listo habría tirado la herramienta inútil, pero este cuervo no lo hace. El ave ya ha participado en experimentos similares. Ella entiende que todas las cosas que los científicos pusieron en la mesa son necesarias para algo. Y el cuervo comienza su propia investigación. El ave saca las piedras y trata de meterlas en la caja con carne. Otra vez falla. Pero, ¿qué es este contenedor? A ver, vaya. Si se tiran piedras en el contenedor, se abre el pestillo y sale un palo largo. Ahora sí se puede sacar el premio. Misión cumplida. En la naturaleza, las aves desarrollan estrategias ingeniosas. Conozcan al pájaro drongo. En la naturaleza africana, el drongo cumple el papel de sistema de alarma. Cuando surge un depredador, el pájaro da la alarma y todos en la sabana huyen. ¿Ya están admirando la nobleza de este pequeño pájaro negro? Entonces, observen esto. La familia de suricatas desentierra gusanos del suelo. El drongo observa sus esfuerzos por un momento y luego lanza un grito de alarma. Las suricatas sueltan los gusanos y corren a sus madrigueras mientras el pájaro se lanza en picada y toma la comida. Y sí, lo entendieron bien. No había ningún depredador a la vista. El drongo mintió. Ven un pulpo en la pantalla y sí está ahí. Estos cefalópodos parecen un enredo sin sentido de tentáculos, pero en realidad los pulpos no son menos inteligentes que los delfines. Solo miren esto. Un pequeño pulpo arrastra 2 mitades de coco y este otro se llevó un par de conchas. Para los pulpos, esto es pesado e incómodo, pero a largo plazo les da ventaja al cazar. Cuando el pulpo ve una presa, rápidamente se mete en su refugio. Cierra las conchas y espera. Un cangrejo camina por el fondo. ¡Sorpresa! Aquí estoy. El pulpo actúa con la misma inteligencia que un hombre primitivo que pensó en llevar una piedra para cazar. Los cefalópodos también resuelven tareas más complejas. Por ejemplo, pueden destapar frascos. Presten atención, el pulpo no intenta empujar la tapa. Sabe que la fuerza no resolverá el problema. Solo apoya sus tentáculos y la gira lentamente. Y si se le entrena un poco al pulpo, incluso podrá tomar fotografías. Los movimientos del molusco aparentan caos, pero solo es una ilusión. El pulpo constantemente mira a los turistas por el vidrio del acuario. Los visitantes deben pararse frente a un cartel especial, y solo después de eso, el fotógrafo de 8 brazos presionará el obturador. Los entrenadores cuentan que Osminok dominó este proceso en solo unos pocos intentos. Al ver estos experimentos, uno se pregunta, ¿somos la única especie inteligente? Si somos tan capaces y superamos a los animales, ¿cómo lo logramos? Por cierto, los científicos aquí han propuesto una hipótesis sobre cómo lo hicimos.
Aunque es algo extraña, debemos mencionarla. Se está considerando seriamente la teoría del mono drogado. El etnobotánico y defensor de los psicodélicos Terence McKenna, en su libro El alimento de los dioses, en busca del verdadero árbol del conocimiento, afirmó que el Homo erectus evolucionó a Homo sapiens por el encuentro con hongos mágicos con psilocibina. Él llamaba a esto la hipótesis del mono drogado. McKenna afirmaba que la psilocibina provocó una rápida reorganización de la capacidad del cerebro primitivo para procesar información. Esto provocó una rápida evolución cognitiva, dando origen al arte, el lenguaje y la tecnología iniciales. Él afirma que como humanos primitivos, alcanzamos una conciencia superior al consumir estos hongos, que supuestamente crecían en estiércol animal. La psilocibina, según él, nos llevó de la mente animal al habla articulada y la imaginación. McKenna, quien falleció en el año 2000, creía apasionadamente en su hipótesis, pero durante su vida nunca fue considerada seriamente por la comunidad científica. Pero una presentación en Psychedelic Science 2017, una conferencia científica sobre psicodélicos con científicos, médicos y artistas que creen en el potencial terapéutico de estas drogas, reavivó el interés en la teoría. Paul Stamets, un micólogo reconocido que estudia la psilocibina, apoyó la hipótesis del mono colocado con su charla Hongos de psilocibina y la micología de la conciencia. Les presento esto porque quiero recuperar el concepto del mono colocado, dijo Stamets a los presentes. Es muy importante que entiendan que hace 200.000 años, el cerebro humano de repente se duplicó en tamaño, y no hay explicación para este cambio repentino en el cerebro humano. ¿Qué les parece este enfoque científico? Aunque suene polémico, no solo los animales tienen inteligencia, las plantas también. Sin cerebro ni sistema nervioso, perciben su entorno, aprenden, recuerdan, se comunican y responden a amenazas externas. Son seres complejos y altamente organizados. Como dijo una vez uno de los principales investigadores de plantas, la cuestión no es tanto si las plantas son inteligentes o no, sino si nosotros tenemos la inteligencia suficiente para entenderlas. Quizá ese cartel no sea tan broma. Esta lechuga murió para que fueras vegetariano. ¿Tienes corazón? Come piedras. Vamos a analizarlo. En 1973, se publicó en Estados Unidos el libro La vida secreta de las plantas. Sus autores decían que las plantas distinguen entre rock y música clásica, sienten emociones y leen pensamientos terapéuticamente. Las calabazas exigentes prefieren Brahms, Schubert y Beethoven. Si escuchan rock and roll, crecen más lento y se alejan de las bocinas. Según Peter Tompkins y Christopher Baird, las plantas no solo disfrutan la música, también pueden predecir el futuro, sentir peligro y reaccionar al sufrimiento de otros. Los autores citan los experimentos del criminólogo Cliff Baxter. Él investigó la mente de las plantas usando un polígrafo. Los arbustos de Dracena fragante entraban en estrés cuando Baxter planeaba prenderles fuego. El rododendro podía distinguir las declaraciones verdaderas de las falsas. El filodendro sentía compasión por los camarones que morían en agua hirviendo. Parte de estas investigaciones fue refutada, pero aún así influyeron en la cultura. La gente empezó a hablar con las plantas y a ponerles Mozart. Según el biólogo israelí Daniel Chamovitz, la vida secreta de las plantas en realidad retrasó el avance de la ciencia del comportamiento vegetal. A quien comparaba las capacidades de animales y plantas, enseguida lo tachaban de loco o charlatán. Sin embargo, las plantas tienen una vida secreta que resultó ser mucho más interesante que el libro de Tompkins y Baird. En 2006, 36 científicos anunciaron la creación de la neurobiología vegetal como nueva rama científica. Sus participantes demuestran que, aunque las plantas carecen de neuronas y sistema nervioso central, tienen capacidades intelectuales desarrolladas. Las plantas se adaptan activamente a su entorno, tienen memoria y capacidad de aprendizaje. Las plantas piensan, al menos en estado embrionario. No como humanos o animales, pero igual de eficaz. Para muchos investigadores, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Si aceptamos esta definición, debemos admitir que las plantas son muy inteligentes. La inteligencia es una cualidad presente, incluso en los organismos unicelulares más primitivos. Cada ser vivo se ve obligado constantemente a resolver problemas que, en esencia, no son muy diferentes de los que enfrentamos nosotros. Cuando una semilla cae del árbol y germina en el suelo, su destino ya está predeterminado. A diferencia de los animales, las plantas están fijas en su hábitat. No sorprende que nos cueste comprender la vida vegetal.
Optamos por ser móviles y las plantas por ser estáticas. En Sobre el alma, Aristóteles dijo que los seres vivos se distinguen de los no vivos por el movimiento y los sentidos. Niños de 2 años podrían coincidir con Aristóteles. Jean Piaget demostró que los niños atribuyen emociones y conciencia a todo lo que se mueve: agua, viento, humo, nubes y plantas. Es fácil animar las cosas. Ellos también se mueven, pero tan despacio que casi no lo notamos. Por ejemplo, algunas secuoyas pueden vivir 2000 años. La infancia y juventud de los árboles duran mucho más que la nuestra. Incluso procesos tan activos como la brotación de yemas y el despliegue de hojas toman semanas y meses. El sistema nervioso nos convierte en seres muy rápidos. Las señales del cerebro a otras partes del cuerpo se transmiten en una fracción de milisegundo. La comunicación entre las células vegetales se realiza mediante calcio. Elementos de calcio. Ellos también tienen señales eléctricas, pero se transmiten más lento, cerca de 1 centímetro por segundo. Esa velocidad no indica inteligencia. Si unos extraterrestres con metabolismo acelerado visitaran la Tierra, probablemente pensarían que los humanos somos muy lentos y poco distintos de las piedras o plantas. Según el investigador de inteligencia vegetal, Stefano Mancuso, las plantas poseen los mismos sentidos que los humanos: vista, olfato, oído, gusto y tacto. Para ser más precisos, sus equivalentes, y al menos 15 más, como análisis de agua, espectro de luz, detección de patógenos, inclinación del suelo y campos magnéticos. Porque pasan toda su vida en un solo lugar. Para las plantas, es muy importante obtener la mayor cantidad de información posible sobre el mundo que las rodea. Para esto, no solo interactúan con su entorno, sino que también se comunican activamente entre sí. Al igual que nosotros, las plantas son seres sociales. Al comer la jirafa la acacia, esta eleva en segundos las sustancias venenosas en sus hojas. El zoólogo sudafricano Van Jalen halló que las acacias se advierten entre sí sobre herbívoros cercanos intercambiando señales. Las jirafas lo entienden y por eso se alimentan a unos 100 metros, sin ir al siguiente árbol de inmediato. Muchas plantas pueden reconocer al enemigo por la composición de la saliva y, dependiendo de esto, elegir una estrategia de defensa. Por ejemplo, las acacias aprendieron a esclavizar a las hormigas para protegerse de las orugas y otros insectos. A cambio del néctar, las hormigas patrullan ramas y eliminan amenazas. La planta agrega al néctar una sustancia neuroactiva que vuelve adictas a las hormigas, como una droga. Las plantas transmiten señales. La ecóloga canadiense Susan Simard descubrió que los árboles se comunican a distancia por redes subterráneas de hongos, formando una relación simbiótica llamada micorriza. Por esta red ramificada, los árboles comparten agua, azúcar, potasio y otros nutrientes y se alertan sobre peligros. Simard halló que los árboles diferencian entre especies afines y no afines. Los árboles madre crean conexiones más amplias con sus hijos, transfieren más carbono y hasta frenan el crecimiento de sus raíces. Para darles a sus hijos más espacio libre, los árboles a menudo apoyan a sus parientes que han sido afectados por enfermedades o ataques de herbívoros. Al nutrirse por micorriza, una planta sobrevive aunque pierda todas sus hojas. Las plantas se comunican entre sí a través de redes distribuidas, como un internet subterráneo. Pero eso no es todo. Cada planta también es una red en sí misma. Como explica Stefano Mancuso, las plantas, a diferencia de los animales, tienen una estructura modular. Si le quitas el 90% de sus partes a una planta, no necesariamente morirá. La falta de sistema nervioso y control central vuelve a las plantas muy resistentes. Internet sigue estos principios. Según Mancuso, hace millones de años, las plantas crearon nuestro futuro libre y descentralizado. ¿Pero las plantas tienen inteligencia? Veamos, las plantas pueden aprender. Después de un año especialmente seco, los árboles empiezan a ahorrar agua, incluso si ahora hay abundancia de ella. Algunas plantas tienen algo parecido a los reflejos condicionados. Mónica Galeano estudió la mimosa, que cierra sus hojas al tocarla. A intervalos regulares les caían gotas de agua. Al principio, las hojas se cerraban, pero después dejaron de hacerlo. La mimosa comprendió que el agua no era peligrosa para ella. La reacción persistió incluso después de 28 días al repetir el experimento. Si las plantas tienen memoria, ¿dónde la guardan si no tienen cerebro? Charles Darwin, en su último trabajo, sugirió que las raíces actúan como cerebro en las plantas. Saben cómo evitar obstáculos sin chocar con ellos y pueden detectar fuentes de humedad y compuestos nutritivos desde lejos. Siempre encuentran el camino más corto y óptimo para crecer. Pueden distinguir entre hongos beneficiosos y dañinos, entre plantas relacionadas y extrañas.
Además, es la parte más duradera de las plantas. Stefano Mancuso y František Baluška hallaron en las puntas de las raíces estructuras sensibles con alto consumo de oxígeno. Aquí se generan impulsos eléctricos similares a los de las células nerviosas. En las raíces hay neurotransmisores, aunque los científicos no saben bien su función. Pero el problema es que cada planta tiene millones de raíces. No hay nada parecido a un sistema nervioso centralizado. Las plantas no son pequeños hombrecitos verdes enterrados en la tierra. Se parecen más a una colonia de hormigas o abejas. Una abeja sola no es inteligente, pero juntas muestran comportamientos complejos e inteligentes. Cada planta es una colonia de raíces y hojas. Han desarrollado mecanismos de adaptación muy resistentes y eficientes a su entorno. Para reconocerlas como seres inteligentes, no es necesario atribuirles autoconciencia ni pensamiento abstracto a las plantas. Tras investigaciones sobre el comportamiento vegetal, filósofos y biólogos redefinieron el concepto de inteligencia. En 1984, Humberto Maturana y Francisco Varello igualaron pensamiento, percepción y autoorganización. Si tienen razón, entonces cualquier ser vivo posee inteligencia. Incluso las bacterias saben algo sobre su entorno. De lo contrario, simplemente no podrían sobrevivir en él. Las plantas forman casi el 99% de la biomasa terrestre. Esto muestra que han aprendido a resolver problemas de supervivencia. Las plantas viven sin nosotros, pero nosotros no sin ellas. En la novela Ceguera Falsa, el autor de ciencia ficción Peter Watts retrata extraterrestres más avanzados técnica e intelectualmente que los humanos, pero sin autoconciencia. Su civilización es como una enorme colmena. Las plantas tienen esta misma característica y, al menos, una ventaja más: no intentarán destruirnos. Al ser humano le cuesta entender la vida vegetal por ser muy distinta a la nuestra, pero privar a las plantas de capacidades intelectuales solo porque no tienen un sistema nervioso es caer en un zoocentrismo inadmisible, según el filósofo Miguel Marder. La inteligencia no surge en un solo punto, sino que se distribuye en todo el árbol evolutivo. Antes de rechazar la mente vegetal, intentemos comprender qué piensan las plantas al respecto. En 2008, el Comité Federal Suizo de Ética en Biotecnologías consideró moralmente inaceptable dañar intencionalmente a las plantas. ¿Creen los suizos que es hora de privar a los veganos de su última cena? Difícilmente. Es un intento de destacar que las plantas no existen solo para nuestras necesidades. Ellas tienen su propia vida, de la que poco sabemos. Y probablemente, casi cada espectador de este video tendrá su propia historia personal que lo hará reflexionar sobre todo esto. Y ahora hablemos un poco de otra cosa, sobre la épica batalla entre el ser humano y las especies invasoras. Son especies que fueron introducidas por personas en un ecosistema, y en la gran mayoría de los casos, esto causó grandes problemas en los ecosistemas originales. Veamos los ejemplos más sorprendentes y representativos. El crustáceo más inusual de nuestro planeta es el cangrejo mutante Mormocreb, que puede clonarse a sí mismo. Surgió hace menos de 30 años y aún no se sabe cómo ocurrió. El asunto es que todos los Mormocreb son hembras, y de hecho ponen huevos fertilizados sin la participación de un macho, y los pequeños cangrejos también son hembras. El Mormocreb, o cangrejo de mármol, surgió a principios de los 90 y al inicio se criaba como especie de acuario. Lo sorprendente era que con un solo cangrejo al crecer pronto ponía huevos. Puedes regalar las crías a tus amigos sin límite, hasta que te canses porque duele. Cada nueva mascota pone muchos huevos. Los cangrejos empezaron a verse en tiendas de mascotas y cuerpos de agua, ya que los dueños, para evitar criarlos todos, liberaron a los jóvenes en la naturaleza. Todos los Mormocrebs son hembras y no requieren machos para reproducirse. Solo crecen, maduran y ponen huevos nuevamente. Ahora esto parece una conquista mundial de los cangrejos de mármol. Si sueltas un cangrejo en el agua, tarde o temprano pondrá huevos y surgirán decenas de nuevos habitantes. Crecen y vuelven a poner huevos, de los cuales nacen copias idénticas a la madre, y así sucesivamente. Además, estos animales se adaptan perfectamente a cualquier condición de vida e incluso pueden desplazarse de un cuerpo de agua a otro, llegando a lagos y arroyos cercanos. A una velocidad aterradora, ahora los Mormocrebs están en cuerpos de agua de toda Europa. La habilidad del cangrejo mármol para reproducirse y adaptarse es un superpoder, pues su población crece geométricamente. Por ejemplo, en 2007 llegó a Madagascar y en solo una década ya se cuentan aquí por millones. Por esto,
En Japón y algunos estados de Estados Unidos, prohibieron vender estos animales en tiendas de mascotas, ya que pueden dañar la fauna local. Aquí hay una imagen ilustrativa que muestra los países europeos donde los cangrejos de mármol ya viven en la naturaleza. Se piensa que el primer cangrejo de mármol surgió en Alemania y que pudo haber sido creado artificialmente. Desciende directamente del cangrejo de los pantanos Procambarus fallax. En uno de los cruces, uno de los cangrejos de los pantanos tenía una célula sexual mutada que contenía un doble juego de cromosomas. Como resultado, nació la primera hembra de Mormocreb con 3 cromosomas en vez de 2. De ese ejemplar surgieron todos los demás y todos tienen un genoma idéntico. Es decir, en realidad todos son clones de esa misma hembra que apareció en los años 90. Ser una especie solo de clones es una ventaja. Un pequeño cangrejo puede tener muchas crías, todas igualmente fértiles. Con esa rápida reproducción, nada los detiene. El Mormocreb es una de las especies invasoras más peligrosas por conquistar nuevas tierras, aunque hay otras también. Guam es una pequeña isla de 544 kilómetros cuadrados en el Pacífico, entre Australia y Japón, y es territorio de Estados Unidos. Guam fue ocupado por Japón en la Segunda Guerra Mundial y liberado por Estados Unidos en 1944. En ese año. Pero junto con el equipo militar estadounidense, traído desde la vecina Papúa Nueva Guinea, llegaron a la isla nuevos invasores, mucho más peligrosos. Las boigas marrones son serpientes arbóreas pequeñas y poco venenosas. De todos los ecosistemas, los insulares son los más sensibles a las invasiones. En islas remotas suele haber pocos depredadores porque no pueden llegar y las condiciones permanecen estables durante años. Aquí, la evolución genera especies endémicas, únicas, irrepetibles, que solo existen aquí y desaparecen ante cualquier impacto externo. Ese fue precisamente el destino de casi todas las aves de Guam. Nunca habían visto serpientes, así que no resistieron a las boigas que ocuparon el nicho ecológico sin depredador de aves. Las serpientes, ante clima cálido, sin depredadores y con mucho alimento, se reprodujeron sin control y alcanzaron hasta 3 metros. Superando su tamaño usual, los bosques de la isla se volvieron silenciosos, sin aves, repletos de serpientes y telarañas, como en películas de terror. Al quedarse sin enemigos naturales, las arañas locales comenzaron a reproducirse muy rápido. Ahora, hasta los bosques sufren. Antes, aves y murciélagos polinizaban y dispersaban semillas. Hoy hay menos semillas, y las pocas que surgen quedan bajo los árboles padres, donde la poca luz reduce sus posibilidades de sobrevivir. El futuro de Guam sigue incierto. Aunque los militares de Estados Unidos libran una guerra química contra las serpientes, esparciendo cebos con paracetamol en el bosque, el ecosistema perdido ya no podrá recuperarse. Además, en la isla hay bases militares y un puerto importante. Es posible que, en este momento, en la bodega de algún barco, las boigas estén viajando a otras islas para causar caos allí también. Dejemos el destino difícil de Guam y vayamos a otro territorio estadounidense, la península de Florida. Playas paradisíacas, extensos pantanos con cipreses de agua y una asombrosa cantidad de más de 500 especies invasoras de animales y plantas. Por las ramas, hay macacos, resus asiáticos y camaleones de Yemen, originarios de la península arábiga. Bajo el agua, como aspiradoras, las peces león venenosas que llegaron de Asia sudoriental absorben la fauna local. Y por los pantanos únicos de los Everglades, con miles de ellos, se deslizan pitones birmanas gigantes. Veamos estos últimos con más detalle. Sorprendentemente, pueden medir más de 5 metros. Durante años, las serpientes fueron mascotas populares en Estados Unidos, importándose por decenas de miles. Era común que dueños irresponsables las liberaran al cansarse de ellas. Sin embargo, existe una versión que dice que el momento clave en la propagación de las serpientes fue un huracán que azotó Florida en 1992. Entre los edificios destruidos había una granja de pitones para terrarios. Los primeros hallazgos de estos gigantes escamosos en el Parque Nacional Everglades se registran en 1990. Después de eso, durante 10 años, las serpientes desaparecieron de la vista. Hasta los años 2000 se habló de una población establecida cuando grandes pitones fueron atropellados por camiones en carreteras de Florida. Hoy en día, las reptiles que habitan el estado ya se cuentan por miles. Por la inaccesibilidad de los grandes pantanos tropicales que recibieron a la serpiente, es difícil evaluar su población.
Una pitón birmana puede destruir decenas o cientos de mamíferos, aves y reptiles. Incluso especies comunes como mapaches y zarigüeyas han disminuido 90% y zorros y conejos de los pantanos han desaparecido por completo. Las pitones no solo comen mamíferos, también se han hallado aves acuáticas como garzas y caimanes en sus estómagos. Los caimanes son el único animal del pantano que a veces logra vencer a estos invasores. Sin embargo, aún así no son suficientes para mantener bajo control la población de serpientes que se reproduce rápidamente. Tampoco pueden con esto los cazadores de Florida, que cada año matan a cientos de pitones donde quiera que los vean. Las especies invasoras son peligrosas tanto para ecosistemas como para el ser humano. Por ejemplo, el molusco rapana del Mar Negro fue descubierto allí en la década de 1940. Se piensa que este resistente caracol llegó al balneario en los cascos de barcos transportados por el ferrocarril transiberiano tras la guerra ruso-japonesa. En las cálidas aguas del Mar Negro, la rapana empezó a devorar todos los moluscos bivalvos que encontró. No solo destruyó varias especies endémicas, sino que prácticamente exterminó las especies comerciales, es decir, la ostra del Mar Negro, los mejillones y las vieiras. En otro mar quizás se habría controlado a la rapana, pero en el Mar Negro la baja salinidad impide que vivan las estrellas de mar, sus principales enemigos naturales. Pero la expansión de la rapana no fue la última página en la historia de los invasores del Mar Negro. La pesca de ostras y mejillones que quedó en el pasado fue solo el principio. Lo peor empezó en 1982 cuando, con las aguas del lastre de los barcos, llegó al mar el ctenóforo Menemiopsis, convirtiéndose, sin exagerar, en una catástrofe ecológica. El ctenóforo casi acabó por completo con las reservas de plancton, y después de eso, los bancos de peces también estuvieron al borde de la extinción. Ya en 1989, ese año, la población de ctenóforos llegaba hasta 400 individuos por metro cúbico de agua. La escasez de alimento afectó sobre todo a la anchoa, principal pez comercial del Mar Negro, que no pudo competir con la medusa y casi se extinguió. Los huevos flotantes de la anchoa, que se desarrollan en la columna de agua, también eran destruidos por los invasores voraces. Finalmente, por la falta de filtración natural en el mar, inició la eutrofización, contaminación por exceso de materia orgánica. Esto llevó a la disminución de la cantidad de oxígeno en el agua, al crecimiento excesivo de plantas acuáticas y a la proliferación de microorganismos dañinos. La situación mejoró cuando llegó al mar el ctenóforo Beroya, enemigo natural de Menemiopsis. Al reducir a Menemiopsis, Beroya alivió la presión sobre el plancton y los peces volvieron al Mar Negro. Sin embargo, no se recuperaron los niveles previos de reservas. Otro ejemplo interesante es la rana coqui, traída de Puerto Rico a Hawái. La única forma de eliminar a miles de pequeñas ranas que invadieron todo el archipiélago, desde parques hasta bosques montañosos a 1170 metros, es quemar Hawái con napalm. ¿Cómo algo tan pequeño afecta a la economía estatal? La respuesta está en el propio nombre de la rana, porque coqui es una onomatopeya. El constante karaoke de las ranas afectó seriamente el mercado inmobiliario de Hawái. La gente no compra casas en zonas infestadas de anfibios porque no se puede dormir ahí. A los turistas tampoco les gustan los gritos de hasta 73 decibelios. Para concluir, mencionemos otra especie, la palma aceitera, que desde hace mucho tiempo es conocida por la gente como un cultivo alimenticio. En el siglo XX inició su marcha triunfal mundial desde África Occidental. Las corporaciones se interesaron en este cultivo de rápido crecimiento, que produce 9 veces más aceite que la soya, y pronto crearon plantaciones en los trópicos. Grandes extensiones de bosques fueron destruidas por la palma, reemplazando ecosistemas con fauna única por filas de árboles idénticos. Aquí destaca especialmente la isla de Sumatra, que perdió el 40% de su cobertura verde debido a la palma invasora. Los científicos calcularon que entre 1990 y 2008, la limpieza de terrenos para plantaciones de palma representó el 8% de toda la deforestación mundial. Además, la recuperación de la selva tropical primaria, que tiene la mayor biodiversidad, toma, sin exagerar, cientos de años. Su velocidad es ridícula comparada con lo rápido que la palma aceitera conquista territorios. Se estima que cada hora se tala una superficie de bosque, equivalente a 300 campos de fútbol, para nuevas plantaciones. Podría hablar horas sobre especies invasoras. Muchas personas se topan frecuentemente con especies como la Heracleum sosnovski o la polilla del boj,
que devastó los bosques de boj del Cáucaso. Probablemente, mientras ven estas imágenes en la bodega de un barco, otro pasajero no invitado viaja al otro lado del mundo. Los animales no son responsables de la destrucción del ecosistema. Solo se adaptan a las nuevas condiciones como exige la naturaleza. El problema de la invasión biológica es consecuencia de la actividad humana, cuyas consecuencias irracionales son prácticamente imposibles de combatir y sus efectos son colosales. Solo queda esperar que seamos lo bastante inteligentes para corregir y evitar más catástrofes ecológicas. Y el hecho de que la humanidad realmente pueda lograrlo, lo confirman estos inspiradores ejemplos de amistad entre personas y animales salvajes. Por ejemplo, este hombre se llama Kevin Richardson. En 2007, un periódico británico lo apodó el encantador de leones, nombre que se le quedó al famoso zoólogo, porque al observar su relación con estos felinos salvajes, no se te ocurre otra palabra. Como les gusta decir a los famosos hermanos Zapasni. La esencia de la relación de Richardson con sus protegidos es muy distinta. No hay jaulas, todo comenzó en su lejana infancia. Kevin nació en un suburbio de Johannesburgo en 1974. Como bromea el propio zoólogo, en una vida pasada fue un león. Por eso, desde los 3 años, aparte de la vida salvaje, para él no existía nada ni nadie más. Ingresó a la facultad de zoología, pero la dejó 2 años después. Al chico simplemente le aburría estudiar los fundamentos de la biología con sus amebas y bacterias. Desde niño, amaba a los grandes depredadores con garras. Su corazón los llamaba. Kevin decidió trabajar en vez de ser fisioterapeuta como su hermano, creyendo que los animales solo serían un pasatiempo. Sin embargo, no pudo evitar su destino ni el amor. Durante su especialidad, Kevin conoció a Rodney Farha, dueño de un famoso parque de leones para entrenamiento de animales de circo. Al saber que el asistente de ortopedista amaba a los felinos salvajes, le permitió criar 2 cachorros de león adolescentes, lo que sorprendió al dueño del parque. Richardson se integró tanto que dormía, paseaba y nadaba con los cachorros. Actualmente, Kevin Richardson es un zoólogo y conductista animal reconocido mundialmente, especializado en comportamiento animal. Él está convencido de que solo sobre la base del amor, el respeto y la confianza se pueden construir relaciones reales con los animales salvajes. Kevin administra un enorme parque llamado Santuario de Vida Silvestre. Es una reserva privada de 800 hectáreas territorialmente. Este parque pertenece al Parque de los Leones. Gauteng Biwar. Y Kevin ayuda a preservar este rincón de la naturaleza de la destrucción y la desaparición. Kevin logra relaciones cercanas y de confianza con depredadores de jerarquía social compleja, como leones, leopardos y hienas. Es difícil de creer, pero los leones no ven a Richardson como un entrenador o un dueño. No son animales enjaulados con la voluntad quebrantada. Son bestias orgullosas que viven en condiciones naturales, donde cazan y forman sus familias. Para ellos, Kevin es uno más del grupo. Duerme junto a los leones y tigres, come y juega con ellos. Beben agua de sus manos. Las leonas lo dejan acercarse a sus crías y las hienas pasean en su auto. A su lado, un león adulto de melena majestuosa actúa como un gatito. Por supuesto, Kevin reconoce que el contacto con los leones no es seguro y a veces sufre heridas y mordidas porque incluso jugando son animales enormes y fuertes. Pero él no tiene miedo. La comunicación de Kevin utiliza una metodología propia. Richardson percibe el ánimo de los animales y comprende sus señales. Aunque los leones depredadores lo consideran de su familia, él nunca rompe las reglas de etiqueta cuando está con ellos. Kevin nunca molesta a los leones cuando están dormidos. No se acerca demasiado cuando los animales están comiendo. No asusta a las bestias, ya que por miedo los leones pueden atacar, y no es insistente al interactuar con ellos. Richardson tiene una relación especial con la manada de hienas, que poseen un sistema matriarcal único. Kevin logró integrarse muy bien en su grupo. Él no entiende por qué estos animales tienen tan mala imagen. Hace todo lo posible por cambiar esta situación. Lo hace educando a la gente a través de películas y libros. En Sudáfrica, Richardson no es el único que busca interactuar con los animales. Esta es la historia de un joven suizo, Dini Schneider, que lo dejó todo. Un trabajo prestigioso, vendió sus propiedades y se escapó a África. Con el dinero que obtuvo, construyó la reserva Haku en un territorio de 300 hectáreas. Su objetivo principal es ayudar a los animales que han sido víctimas de los cazadores furtivos. En la reserva hay áreas separadas para cebras, antílopes, hienas y babuinos. Dean también cuida de los elefantes. El nombre lo eligió Dean por una razón.
Se traduce del suajili como sin límites. Dean está seguro de que dedicará toda su vida a la protección de los animales salvajes, porque realmente los ama. Él está seguro de que nosotros, los humanos, debemos proteger lo que amamos, respetar a los animales, su naturaleza y su carácter. Pero para ver un verdadero parque de leones no tienes que ir a África. El mayor parque privado de depredadores salvajes en Europa está junto al embalse de Taigán y por eso lleva su nombre. El territorio del parque son 32 hectáreas de magníficas tierras. Aproximadamente 20 de ellas están ocupadas por el Safari Parque de Leones, y el resto está destinado a un zoológico permanente y un zoológico interactivo para niños. Taigán alberga 60 leones. Alexei Zubkov logró reunir en un solo lugar leones blancos raros y tigres blancos de Bengala y Amur. El 10% de los felinos de Amur vive en el territorio de Taigán. El parque abrió en 2012 y desde entonces es uno de los principales centros de recuperación de leones y tigres, incluso leones blancos africanos. La mayoría de las crías, al alcanzar la edad adulta, son enviadas a su hábitat natural, a reservas y santuarios, como parte de programas ecológicos de reproducción. El zoólogo ruso y profesor de la Universidad Estatal de Moscú, Nikolai Nikolayevich Drozdov, afirma que Zubkov y el Parque Taigán son únicos y merecen apoyo. Además de los grandes felinos, existen historias sorprendentes sobre otra especie salvaje que, aunque parezca extraño, aún tiene mala reputación. Y lo que están a punto de ver cambiará para siempre su actitud hacia estos temibles depredadores. Kirill Potapov dice que desde niño ha amado a los animales. Sus padres siempre revisaban sus bolsillos al regresar de un paseo para ver si no llevaba un ratón o serpiente. Así lo cuenta él. Su relación con los depredadores comenzó cuando Kirill compró primero a los lobos canadienses Alpha y Ugolok, y luego se unieron a ellos la loba polar Raksha, del zoológico de Izhevsk, y Akela, del zoológico de Ivanovo. Ofrecieron otra especie de depredadores, pero no hay suficientes jaulas para ellos. Ahora los lobos de Potapov viven en el territorio del criadero con aves rapaces en el pueblo de Kashino, cerca de Ekaterimburgo. A los lobos los acompañan 2 huskies, un lince llamado Dakota y 2 corzos criados por empleados tras ser encontrados en el bosque. Los recintos y las casitas para los depredadores los construyó el empresario él mismo. Dice que consultó con estadounidenses, ya que en Rusia no hay experiencia similar. También tuvo que leer literatura en inglés. Potapov muestra la vida diaria de los lobos en Instagram, donde tiene unos 100,000 seguidores. Solo el 1% es de Ekaterimburgo, el 15% de Rusia y el resto son extranjeros. Primero está Turquía, cuyo animal nacional es el lobo. Hay estadounidenses, incluidos biólogos afines de Suiza, Italia, Brasil y las Islas Seychelles. Quiero romper estereotipos y mostrar el verdadero rostro del lobo. Muchos cuentos demonizaron a este animal, lo convirtieron en enemigo del hombre, pero no es así, dice Potapov. Por ejemplo, pocos saben que los lobos tienen antropofobia, miedo genético al ser humano, y neofobia, temor a olores y objetos nuevos. Me comunico con biólogos del Centro Internacional del Lobo, quienes estudian estos animales desde 1965. En Estados Unidos, en 100 años solo hubo 2 ataques de lobos a personas, y ambos tenían rabia. Si no los amenazas, no te atacarán, solo lo harían para defenderse. Sean Ellis es un conocido zoólogo británico, autor, presentador y protagonista principal del programa de Animal Planet, Viviendo con el hombre lobo. Para estudiar a los animales, Sean renunció a las comodidades de la civilización y se fue a vivir con una manada de lobos, convirtiéndose temporalmente en su líder. Él sabe entender el aullido de los lobos, reconoce a cada individuo por su rostro y es excelente, imitando todos los comportamientos de los lobos. Para seguir en la manada, Sean comía como los lobos, dormía con ellos en el suelo y no usaba productos de limpieza. Para hacer investigaciones únicas, Sean tuvo que ser lobo, aunque seguía siendo humano. Sean se interesó por los animales salvajes desde niño viviendo en la granja familiar en Norfolk. Los primeros en ser observados fueron zorros y tejones. Sean aprendió a orientarse de noche por los sonidos y desarrolló un olfato animal. Sean comenzó su carrera como aprendiz de guardabosques. Luego sirvió en la infantería de marina y al regresar del ejército, se dedicó por completo a la zoología y a la observación de animales. Ellis comenzó a trabajar con lobos en 1990 en Estados Unidos, en el estado de Idaho. Vivió 7 años en una tribu indígena,
observando lobos al pie de las montañas rocosas. Él grababa los aullidos de los lobos y aprendía a entenderlos y reproducirlos. Reconocía a cada lobo por su cara y concluyó que son animales muy inteligentes y de gran instinto. En Idaho, Sean intentó vivir con lobos en la naturaleza y fue aceptado por ellos. En 2005, Ellis compró a los cazadores. Un lobo, huérfano por ellos, se fue al bosque con él. Para entonces, Sean era un especialista en lobos, casado y con 4 hijos. Y ahora, en su manada que vive en el Parque Nacional de Devonshire, ya hay 17 individuos. En su momento, él fue el líder de los lobeznos, pero cuando crecieron, uno de ellos desafió a Sean y le quitó el mejor pedazo de carne. El hombre se sometió al lobo y permaneció en la manada. Hoy, Sean Ellis es un científico reconocido mundialmente. Lleva a cabo sus investigaciones en el Reino Unido, en el parque Camp Martin Wildlife, donde vive su manada. Según Sean, su objetivo es revivir en el Reino Unido la población de lobos salvajes que fueron exterminados en el país desde el siglo XVII. Se piensa que los lobos son criaturas sanguinarias. Asesinos. Dice Sean, pero eso... No es así. Para mí, los lobos... son una familia grande y amorosa. Yo también los quiero como a mi familia. Pero para el postre, también les preparamos otra historia increíble de una persona que puede contar su vida con lobos en ruso. En Georgia, llamada Gorjistán por los antiguos persas, país del lobo, estudia el comportamiento animal. El doctor en ciencias biológicas Jason Badritze, un conocido, lo describe con una breve frase. Un etólogo que vivió varios años en una manada de lobos. Jason Badritze eligió estudiar lobos directamente en la naturaleza a finales de los 60, tras graduarse en biología en la Universidad Estatal de Tbilisi y trabajar en el Instituto de Fisiología de la Academia de Ciencias de Georgia en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La etología es una rama de la zoología que estudia el comportamiento animal determinado genéticamente. En la Unión Soviética, como la genética, se veía como pseudociencia, y los lobos eran considerados enemigos de la ganadería socialista, por lo que fueron exterminados masivamente. Por eso, Badritze solo dependía de investigaciones clandestinas. Ni esto ni el riesgo de toparse con un animal salvaje detuvieron al científico. El científico se unió a la manada de lobos en enero de 1974 en la guardería forestal de Borzomi. En ese tiempo, los lobos eran exterminados hasta en áreas protegidas usando armas, veneno y trampas. A los guardabosques les pagaban 50 rublos por ejemplar, abatido siendo el 150 rublos. Había un fuerte incentivo económico para exterminar a los depredadores. Pero Badritze logró que los guardabosques no interfirieran en su investigación, dándoles dinero y pidiéndoles evitar las zonas donde vivía su familia de lobos. Pero, ¿cómo puede una persona desarmada acercarse a una manada de depredadores? Badritze no tenía armas de fuego. Esa es el arma. El hombre se arriesga y complica la situación, confiando en tener una escopeta detrás. Dice él. Jason no era de la familia de lobos, pero vivía cerca. Primero averiguó sus rutas principales, luego los fue acostumbrando a su olor. Todo eso le tomó 4 meses. Tras ese encuentro, cuando el lobo alfa, el macho y el hombre se miraron a 5 metros, él se volvió uno de ellos. El científico dormía y cazaba junto a los lobos. La principal presa de caza para los lobos de la reserva de Borzomi eran los ciervos. El hombre no atacaba al ciervo. Esa era tarea del macho dominante. Él solo rastreaba y bloqueaba su escape con los lobos jóvenes y subadultos. El joven Badritze corría bastante bien, así que, por supuesto, se quedaba atrás de los animales veloces, pero no por mucho. Como recompensa, los lobos le dejaban carne en los huesos tras comer. Por supuesto, a diferencia de sus amigos grises, el científico no roía los huesos, sino que cortaba cuidadosamente los trozos de carne y se los llevaba para cocinarlos en la fogata al otro lado del río, para que el olor del humo no molestara a la manada. Normalmente comía carne enlatada, tocino y pan que un guardabosques le traía cada 2 semanas. A veces volvía a Tiflis para no volverse salvaje, pero solo una vez cada 3 meses y por pocos días, o la manada lo olvidaría. Tras una cacería fallida con la manada, el científico molestó sin querer a un oso que descansaba junto a una roca, y en ese momento, la investigación del futuro profesor pudo haber terminado.
Los lobos no suelen enfrentarse a osos más fuertes que ellos, por lo que esa protección muestra gran confianza. El hombre se convirtió en un miembro de pleno derecho de la manada, aunque fuera de otra especie biológica. Así pasaron 2 años. ¿Qué aprendió Bodrice sobre los lobos gracias a esa experiencia? La manada de lobos es una familia más allá de lo biológico. La historia con el oso muestra cuán desarrollada está la ayuda mutua entre los lobos, y no solo entre padres e hijos. Es decir, el altruismo no es algo inventado por la humanidad, y por el bien de los miembros, él podía irse de casa y podía hacerlo. Los Pereyarki son lobos jóvenes de 1 o 2 años de edad. Cuidan bien a los cachorros nacidos ese año y también cuidan a los lobos viejos, les quitan las pulgas y les traen y regurgitan comida. Si alguien muestra demasiada agresividad, lo expulsan de la zona de caza. Los lobos no nacen depredadores, se convierten en ellos. Si un lobo sin entrenar entra al rebaño de ovejas, él simplemente entrará en pánico. No tiene idea de que eso es comida, explica Bodrice. Los padres enseñan poco a poco. Primero traen carne, luego carne con piel, para que los cachorros recuerden el olor del animal. Después los llevan a la presa recién cazada, les enseñan a rastrear y seguir el rastro. Todo esto se aprende en la manada. Un lobo nacido en zoológico no podrá alimentarse solo ni en un bosque lleno de ciervos. Al cazar, los lobos utilizan una conexión entre ellos que podría llamarse telepática. Existe comunicación sonora, olfativa, visual, pero también hay algún tipo de conexión no verbal, telepática. Esto se nota muy bien antes de la caza. Es como si se pusieran de acuerdo mirándose fijamente a los ojos, y el animal se da la vuelta, va y hace lo que resulta ser lo adecuado en ese momento. Bodrice también lo ha experimentado durante la caza, como si por intuición supiera dónde bloquear el paso de la presa y viera con precisión lo que hacían los lobos detrás de él. Sin embargo, al volver a la civilización, perdí esa habilidad. ¿Qué pasó después? Como suele suceder en la vida, la idilia familiar no duró mucho y terminó trágicamente. Después de vivir con los lobos durante 2 años, Jason Bodrice regresó a la ciudad. Lo despidieron, como él recuerda, con un aullido melancólico. 1 año después, al regresar a la reserva de Borzomi, descubrió que los cazadores furtivos habían matado casi 60 lobos, incluidos los que vivieron con él. En sus investigaciones, Bodrice interactuó varias veces con los lobos y ganó su confianza. En entrevistas dice que ninguna manada le conmovió el alma como la primera. En la última década, el científico se esforzó por preservar los lobos salvajes en Georgia. Compraba cachorros a cazadores, los criaba imitando sus rituales de caza y habilidades, y luego los liberaba en los bosques. Al mismo tiempo, tenía que enseñarles especialmente a temerle al ser humano, para que no se acercaran a las aldeas ni mataran ovejas. Lobos criados en cautiverio volvían a la vida salvaje. Desde 1998, Jason Bodrice dejó de criar lobos hace más de 20 años. Ya no tiene la misma salud. A los 75 años no puedes correr al mismo ritmo que un animal salvaje. Ahora sus principales actividades son investigaciones de escritorio, escribir libros y dar conferencias. Incluso ahora, este anciano tranquilo repite: es una tontería. Ver en el lobo, como en la naturaleza en general, en cualquiera de sus manifestaciones, algo malvado Y sanguinario. Como y todas las demás criaturas vivas, estos animales obedecen. a su naturaleza, y nunca toman más de lo necesario. El único, Y el animal más aterrador, que rompe con este cuadro armonioso y por su avaricia, y su imprevisibilidad pone en riesgo a todos, el ser humano. Pero su comportamiento ya lo estudian otros científicos. el hecho de que existan estas personas nos da esperanza de que algún día los animales dejarán de ser fuente de lucro y ocuparán el lugar digno que la naturaleza les dio. Eso es todo por hoy. Si tienen algo que agregar, compártanlo abajo en los comentarios, será interesante leerlos. Nos vemos en los próximos episodios del canal.